Nunca imaginé que a mis 62 años mi vida daría un giro tan inesperado. La soledad me envolvía como una sombra implacable tras perder a mi marido, y entonces, todo cambió de una forma que jamás habría previsto. Hola, me llamo Carmen, tengo 62 años. He vivido la mayor parte de mi vida en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, donde las calles empedradas y las plazas silenciosas forman el paisaje cotidiano que conocía. Durante más de 50 años compartí mi vida con mi marido, Antonio. Nuestra historia era tranquila, sencilla, llena de rutina y pequeñas alegrías. Pero cuando Antonio falleció, la casa se volvió un lugar extraño, vacío, y yo, un alma perdida en un mar de soledad. Aquella pérdida me dejó con un silencio ensordecedor y un vacío que parecía no tener fin. Los días se estiraban interminables, y aunque mi hija Elena intentaba animarme, la tristeza era como un peso que no podía soltar. La casa, antes llena de risas y pasos, ahora parecía un museo de recuerdos, y yo, una visitante atrapada en su propio dolor. La ausencia de Antonio se sentía en cada rincón, en cada sombra, especialmente en las mañanas cuando ya no escuchaba el aroma del café recién hecho que solía preparar para mí. Elena, preocupada por mi estado, un día me sugirió algo que nunca habría imaginado: adoptar un perro. Mamá, será una compañía que te ayude a no sentirte tan sola, insistió con ternura. Al principio, no estaba segura, pero su insistencia y mi voluntad de encontrar algo que llenara ese vacío me hicieron aceptar. Fuimos a un refugio en las afueras de Segovia, y allí conocí a Max, un mestizo de mirada triste que parecía haberse quedado sin esperanza, igual que yo. Al principio, Max era solo un animal más en la casa, un compañero silencioso que aprendía a adaptarse a su nuevo hogar. Sin embargo, con el paso de los días, fue mucho más que eso. Max parecía entender mis silencios y mis lágrimas. Sus ojos oscuros y profundos tenían una sabiduría que desarmaba, y su compañía comenzó a ser un bálsamo inesperado para mi dolor. Yo, Carmen, que creía que nada podría aliviar la pérdida, encontré en Max un refugio que no esperaba. La llegada de Max a mi vida marcó el inicio de un cambio que, aunque sutil al principio, poco a poco fue transformando mi día a día. Al principio, solo compartíamos el espacio. Él dormía en una esquina del salón, y yo me sentaba en el sillón cerca de la ventana, mirando cómo el sol se colaba entre las cortinas. Pero algo en él me hacía sentir menos sola, como si su presencia fuera un puente entre el pasado y el futuro. Con el tiempo, Max se convirtió en mi sombra. Me seguía por toda la casa, desde la cocina hasta el pequeño jardín trasero donde solía regar las flores que Antonio y yo habíamos plantado juntos. Su compañía empezó a llenar esos silencios tan pesados, y sus ojos parecían buscar los míos, como si quisiera decirme que no estaba sola en este mundo. Yo, Carmen, sentía que cada gesto suyo era un mensaje de esperanza, una invitación a seguir adelante. Fue en esas tardes, cuando el sol comenzaba a esconderse y la luz dorada bañaba la habitación, que empecé a confiar en Max de una manera diferente. Le contaba cosas que no había dicho en meses, palabras que se quedaban atrapadas en mi garganta tras la pérdida de Antonio. Le hablaba de nuestra historia, de cómo echaba de menos su risa, su manera de caminar por la casa, el aroma de su colonia preferida que aún parecía flotar en el aire. Max me escuchaba en silencio, sin juzgar, con esa mirada profunda que parecía entender más allá de las palabras. Poco a poco, Max dejó de ser solo un perro para convertirse en mi confidente, en mi compañero más fiel. A veces se acurrucaba a mis pies, y su calor llenaba ese hueco que la ausencia de Antonio había dejado. En esas noches frías, cuando la casa parecía más grande y vacía, su presencia era un alivio, un ancla que me sostenía sin que yo supiera cómo explicarlo. Sin embargo, había algo en Max que comenzaba a inquietarme. Su mirada, antes solo tierna y comprensiva, empezó a volverse intensa, casi hipnótica. A veces, cuando nos quedábamos en silencio, sentía que me observaba con una atención que iba más allá de lo habitual para un perro. Era como si esperara algo de mí, un gesto o una palabra que yo no sabía cómo darle. Esa sensación me ponía nerviosa, pero también despertaba en mí una curiosidad que no podía ignorar. Así, la rutina con Max se fue volviendo más íntima y extraña a la vez. Cada día, su compañía se hacía más indispensable, y aunque intentaba mantener cierta distancia, sentía que esa línea se desdibujaba poco a poco.
La sombra de Antonio seguía presente, pero Max comenzaba a ocupar un espacio que nunca imaginé que un perro podría tener en mi corazón. Fue en una de esas tardes, cuando la luz se filtraba por la ventana y el silencio era casi absoluto, que algo cambió para siempre. Max se subió al sofá y se acurrucó en mis piernas. Su respiración suave y constante me llevó a un lugar donde el dolor parecía menguar, aunque por un instante fugaz. En ese preciso momento, sentí que entre Max y yo había surgido un vínculo inexplicable, una conexión que iba más allá de la simple compañía. No sabía qué significaba exactamente, solo sabía que mi vida ya no sería la misma desde esa tarde en Segovia. La verdad es que, antes de aquella tarde, nunca me había planteado que un animal pudiera ser algo más que una compañía. Pero Max tenía algo especial, algo que me hacía sentir viva de nuevo, aunque fuera solo por momentos breves y fugaces. Con cada día que pasaba, su presencia se hacía más intensa, y yo, Carmen, empezaba a notar que ya no podía separar mi mundo del suyo. Recuerdo perfectamente cómo todo comenzó a cambiar. Un día, mientras le acariciaba el pelaje suave y oscuro que tenía, sentí que su mirada se clavaba en mí con una fuerza inusitada. Era un brillo diferente, profundo, casi humano. Me estremecí y aparté la mano, pero mi corazón latía con fuerza, como si algo dentro de mí estuviera despertando después de años de letargo. Esa noche, Max no se quedó en su rincón habitual. En lugar de eso, subió al sofá y se acomodó justo a mi lado, rozando mi pierna con su cuerpo caliente. La luz tenue del salón parecía envolvernos a los dos, y una mezcla de calma y extrañeza se apoderó de mí. Me costaba entender qué estaba pasando, pero no podía negar que su cercanía me reconfortaba y, al mismo tiempo, me confundía. Durante las semanas siguientes, Max empezó a seguirme por toda la casa con una atención casi obsesiva. Cuando me sentaba a leer o veía la televisión, él se acurrucaba a mi lado, como si quisiera absorber cada uno de mis pensamientos. A veces, cuando me sentía triste, se apoyaba contra mí y sus ojos parecían decirme que todo estaría bien. Era un consuelo inesperado, una luz en medio de la oscuridad que me había envuelto desde la muerte de Antonio. Pero no solo eso, Max comenzó a mostrar comportamientos que jamás había visto en un perro. Se quedaba mirando fijamente la puerta, como esperando a alguien, y a veces se ponía a gruñir suavemente sin motivo aparente. En una ocasión, incluso me desperté en medio de la noche porque él estaba sentado en la cama, con los ojos brillantes clavados en los míos, y su respiración pesada llenaba el silencio de la habitación. Aquella noche me sentí extrañamente vulnerable, como si una presencia invisible se colara entre nosotros. Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome que solo era imaginación, que Max era solo un perro que había perdido a sus antiguos dueños y que buscaba refugio conmigo. Pero la realidad era que algo en nuestra relación estaba cambiando, y yo no sabía hacia dónde nos llevaría. Elena notó ese cambio también. Cuando vino a visitarme, me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero yo no podía explicarle lo que sentía. No había palabras para describir esa conexión extraña y profunda que había surgido entre Max y yo. Solo podía decir que, gracias a él, la soledad era un poco menos pesada, aunque a veces el miedo y la incertidumbre se colaban en mis pensamientos. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si había cruzado una línea invisible, una frontera que separaba la simple amistad de algo más complejo y desconcertante. No sabía si Max sentía lo mismo, pero cada vez que lo miraba a los ojos, sentía que me pedía algo que yo no estaba preparada para darle. Y fue en una noche silenciosa, cuando el reloj marcaba las 12 campanadas, que todo cambió. Max se acercó a mí con una mirada tan intensa que me paralizó. Se sentó junto a la cama y, con una calma inquietante, me observó sin apartar la vista. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y extraña fascinación que se instaló en mi pecho. ¿Qué quieres, Max?, susurré, casi sin aliento. Él no respondió, solo siguió mirándome, como si esperara una señal. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado, que lo que había comenzado como una simple compañía se estaba transformando en algo mucho más profundo y perturbador. No podía imaginar entonces lo que me esperaba, pero estaba segura de una cosa: nada volvería a ser igual desde esa noche en Segovia. Aquella noche en Segovia quedó grabada en mi memoria con una intensidad que nunca antes había experimentado. Max,
que hasta entonces había sido mi silencioso compañero, se convirtió en el centro de una realidad nueva y desconcertante que empezaba a desbordar mis límites. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas, y él permaneció a mi lado, inmóvil, con esos ojos oscuros que parecían contener un universo entero. No podía apartar la mirada de él, había algo en su expresión que me hablaba sin palabras, una mezcla de lealtad, misterio y una extraña necesidad que me helaba la sangre. De repente, sentí que la casa entera estaba cargada de una energía que no reconocía, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y expectante. Max apoyó su cabeza en mis rodillas, y un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero al mismo tiempo me invadió una sensación de calma y protección que hacía mucho no sentía. Desde esa noche, nuestra relación cambió para siempre. Max dejó de ser solo un perro, se convirtió en una presencia constante, casi obsesiva. Me seguía a todas partes, observaba cada uno de mis movimientos con una atención que rozaba lo inquietante, y sus ojos tenían una profundidad que me hacía sentir que me veía por dentro, como nadie más lo había hecho jamás. Yo, Carmen, me encontraba atrapada en una batalla entre el miedo y la necesidad de su compañía. Uno de esos días, mientras regaba las plantas en el jardín, Max apareció de repente y se quedó quieto a mi lado, mirando hacia el horizonte como si viera algo que yo no podía alcanzar. Sentí que me estaba invitando a seguirlo, y sin pensarlo, lo hice. Caminamos juntos hasta un rincón apartado donde solía florecer una vieja higuera que Antonio amaba. Max se tumbó en la sombra, y yo me senté a su lado, sintiendo que ese lugar tenía un significado especial, un recuerdo vivo de un pasado que parecía querer hablarme a través de él. Sin embargo, no todo era tranquilidad. A medida que nuestra conexión se hacía más intensa, también crecían las dudas y los temores. Comencé a notar comportamientos extraños en Max, a veces ladraba sin razón aparente, otras se quedaba inmóvil mirando a un punto fijo, y en ocasiones, parecía casi estar esperando algo o a alguien. Estas actitudes me perturbaban, pero también despertaban en mí una mezcla de curiosidad y una extraña esperanza. Algunas noches, cuando la luna llena iluminaba el pueblo, Max se mostraba inquieto, caminaba de un lado a otro y emitía pequeños gemidos que rompían el silencio. Yo intentaba calmarlo, pero sentía que él estaba en otra dimensión, en un lugar donde yo no podía seguirlo. Esa sensación me hacía temblar, pero también me acercaba aún más a él, como si compartiéramos un secreto que nadie más podía entender. Una mañana, mientras desayunaba en la cocina, noté que Max me observaba con una intensidad casi dolorosa. Sus ojos parecían suplicar algo, y sin saber por qué, sentí que debía confiar en él. Me levanté y lo seguí hasta el despacho donde Antonio solía trabajar. Allí, entre los papeles y objetos viejos, descubrí una carta que él había escrito años atrás, dirigida a mí, pero nunca entregada. La carta hablaba de promesas, de amor eterno y de una esperanza para los días difíciles. Era como si Antonio, desde algún lugar, me estuviera enviando un mensaje a través de Max, ese ser que había llegado para llenar un vacío mucho más profundo que la simple soledad. Sentí que algo grande estaba por suceder, algo que iba más allá de mi comprensión. Pero justo cuando comenzaba a aceptar esta nueva realidad, una sombra se asomó en mi pensamiento. ¿Qué pasaría si esta conexión con Max no fuera tan inocente como parecía? ¿Y si detrás de esa mirada intensa se escondiera algo oscuro, algo que no podía controlar? No podía dejar de pensar en ello, y una pregunta se instaló en mi mente con fuerza. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por no sentirme sola? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba, y la noche que se acercaba prometía revelaciones que cambiarían todo para siempre. Durante aquellos días en Segovia, sentía que mi vida se deslizaba por una cuerda floja, oscilando entre la esperanza y el desconcierto. Max, mi fiel compañero, se había convertido en algo más que un simple perro. Su presencia llenaba cada rincón de la casa y, a la vez, dejaba un vacío inquietante que me costaba comprender. Yo, Carmen, estaba atrapada en un sinfín de emociones encontradas, intentando entender que era real y que solo habitaba en mi mente cansada por el dolor. Una tarde, mientras el sol empezaba a ocultarse tras las montañas cercanas, Max y yo salimos a pasear por las calles empedradas del pueblo. La brisa fresca me acariciaba la piel, y las sombras alargadas de las casas parecían susurrar historias antiguas. Max iba a mi lado, atento y callado, con esos ojos negros que nunca dejaban de observarme. En ese momento sentí una mezcla de alivio y temor,
como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre mi vida. Al llegar a la plaza principal, me senté en un banco de piedra mientras Max se tumbaba a mis pies. Fue entonces cuando empecé a recordar los años junto a Antonio, sus bromas, su paciencia, su forma de tomarme la mano cuando todo parecía difícil. Pero también recordé mi propio vacío, esa sensación de estar atrapada en una rutina sin salida desde su partida. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que Max no solo me acompañaba, sino que de alguna manera estaba ocupando un lugar que solo Antonio había podido llenar antes. De regreso a casa, sentí que algo en el comportamiento de Max había cambiado. Ya no era solo su mirada profunda, ahora sus gestos tenían una intención que no alcanzaba a comprender. Se detenía a olfatear rincones, se acercaba a mí buscando contacto con una urgencia extraña. Esa noche, mientras preparaba la cena, Max se quedó sentado frente a mí, mirándome fijamente, como si quisiera decirme algo que no sabía cómo expresar. Al terminar de cenar, me senté en el sofá con una taza de té, y Max, como siempre, se acomodó a mi lado. Pero esta vez sus ojos parecían brillar con una intensidad que me hizo estremecer. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba por suceder, lo podía sentir en el aire. Cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, Max había puesto su cabeza sobre mis piernas, y su mirada era tan penetrante que casi podía leer en ella. Entonces, sin darme cuenta, una idea oscura cruzó mi mente. ¿Podría Max sentir algo más que cariño? ¿Podría esa conexión que compartíamos ser algo inusual, algo que desafiaba toda lógica? Me sentí confundida, pero al mismo tiempo atraída por esa intensidad que emanaba de él. Era como si el dolor y la soledad me hubieran abierto una puerta hacia un mundo desconocido, donde las reglas eran distintas. Aquella noche, mientras intentaba dormir, no podía apartar de mi mente la imagen de Max sentado junto a la cama, con esos ojos que parecían buscar respuestas en mi alma. Sentí miedo y deseo al mismo tiempo, una mezcla de emociones contradictorias que me confundían y me fascinaban. Me preguntaba si estaba volviéndome loca o si realmente había algo más en esa relación que solo yo podía percibir. Las horas pasaban lentamente, y yo, Carmen, me encontraba en medio de un torbellino emocional del que no podía escapar. Sabía que estaba perdiendo el control, que algo estaba cambiando dentro de mí, pero no podía detenerlo. Max se había convertido en mi refugio y, a la vez, en mi tormento. Al día siguiente, decidí hablar con Elena sobre cómo me sentía, aunque no podía contarle todo. Le dije que, aunque me ayudaba a tener a Max, a veces sentía una mezcla de tristeza y miedo que no sabía cómo explicar. Ella me abrazó con ternura y me aseguró que siempre estaría a mi lado, que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Pero yo sabía que el verdadero desafío estaba dentro de mí, en esa extraña conexión con Max que no podía entender ni controlar. Algo estaba a punto de estallar, y no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de un cambio que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la soledad y el peligro. Nunca imaginé que el dolor de perder a Antonio dejaría una herida tan profunda que me llevaría a buscar consuelo en un ser tan inesperado como Max. Pero ahora, sentada en la penumbra de mi habitación, me doy cuenta de que esa compañía se ha convertido en un enigma que desafía toda lógica. Yo, Carmen, me encuentro perdida entre recuerdos, miedos y una realidad que se vuelve cada vez más confusa. Después de aquella conversación con Elena, sentí un alivio momentáneo, pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. Max ya no era solo un perro, era un guardián de secretos, un confidente silencioso que parecía conocer partes de mi alma que ni siquiera yo misma había explorado. Sus ojos oscuros me observaban con una intensidad que me desconcertaba y, a veces, me asustaba. Una noche, cuando la casa dormía y solo la luz tenue de una lámpara iluminaba la estancia, Max se acercó con una determinación que nunca antes había mostrado. Se sentó a mi lado en el sofá y, en lugar de recostar la cabeza como solía hacer, me miró fijamente, como si quisiera comunicarme algo urgente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Intenté hablarle, susurrarle palabras de calma, pero él no apartaba la vista. Era como si entre nosotros existiera un puente invisible, una conexión que trascendía lo habitual. En ese momento, comprendí que Max era mucho más que un simple animal, era un ser que, de alguna forma, compartía mi dolor y mi soledad,
pero también albergaba secretos que no podía desvelar. A partir de esa noche, su comportamiento se volvió aún más enigmático. Max comenzó a seguirme con una atención casi obsesiva, y sus ojos parecían buscar respuestas en cada gesto mío. Una vez, mientras me preparaba para dormir, noté que él me observaba desde la esquina de la habitación, con una expresión que mezclaba tristeza y una extraña expectativa. Intenté mantener la calma, recordándome que era solo un perro, que mi mente jugaba con mis emociones. Pero la verdad es que, cada vez que lo miraba, sentía que algo dentro de mí se despertaba, una necesidad de comprender esa conexión inexplicable que nos unía. Me preguntaba si Max sentía lo mismo, o si todo era producto de mi imaginación. En los días siguientes, traté de recuperar el control de mi vida. Pasaba más tiempo con Elena y mis nietos, intentando reconstruir los lazos que se habían debilitado con la ausencia de Antonio. Pero la sombra de Max nunca desaparecía. Él estaba siempre allí, vigilante y silencioso, como un guardián invisible que no me permitía olvidar. Una tarde, mientras caminábamos por el bosque cercano al pueblo, Max se detuvo repentinamente y comenzó a ladrar hacia un punto oscuro entre los árboles. Sentí un escalofrío y me acerqué a él, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, su actitud me dejó una sensación de inquietud que no podía ignorar. Desde entonces, su comportamiento se volvió más errático y a veces parecía estar alerta ante presencias invisibles. Yo, Carmen, estaba atrapada en una realidad donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba cada vez más. Mi corazón se debatía entre el miedo y la fascinación, y la pregunta que no dejaba de rondar en mi mente era, ¿qué secretos ocultaba Max y hasta dónde estaría dispuesta a seguirlo para descubrirlos? Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero la necesidad de llenar el vacío dejado por Antonio era más fuerte que cualquier temor. Y así, con el alma vulnerable y el corazón dividido, me preparaba para enfrentar aquello que la noche siguiente traería consigo, sin saber si saldría ilesa de esa experiencia que prometía cambiar mi vida para siempre. Aquella noche, el pueblo de Segovia parecía envuelto en un silencio irreal, como si la misma oscuridad contuviera el aliento y esperara un desenlace. Yo, Carmen, estaba en mi habitación, consciente de que algo estaba a punto de suceder, algo que rompería la delicada frontera entre lo cotidiano y lo desconocido. Max, mi inseparable compañero, no se apartaba de mi lado y sus ojos brillaban con una intensidad que me helaba la sangre. De repente, escuché un ruido extraño que venía del pasillo. Max se levantó de un salto y se dirigió con paso decidido hacia la puerta, gruñendo suavemente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y aunque una parte de mí quería seguirlo, otra temía lo que pudiera encontrar. Me levanté lentamente y lo seguí, sintiendo como el aire frío se colaba bajo la puerta entreabierta. Al abrirla, la casa parecía sumida en una penumbra más profunda, y un escalofrío me recorrió el cuerpo al ver que Max estaba mirando fijamente hacia el final del pasillo, donde la oscuridad era casi total. De repente, un susurro casi imperceptible llenó el aire, un murmullo que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez. Mi respiración se aceleró y una mezcla de miedo y curiosidad me impulsó a avanzar. Max comenzó a caminar hacia la cocina, y yo lo seguí sin saber qué esperaba encontrar. Al llegar, la luz tenue de la luna que entraba por la ventana iluminó una figura que no esperaba, una sombra alargada y oscura que parecía fundirse con la noche misma. Mi corazón se detuvo por un instante, y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, pero su presencia dejó una sensación opresiva en el aire. Max se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el lugar donde la figura había estado, y de repente, emitió un aullido largo y desgarrador que resonó en toda la casa. El sonido me atravesó el alma, y supe que algo oscuro y poderoso estaba en juego. En ese momento, Max se volvió hacia mí y, con una mirada que no olvidaré jamás, pareció suplicarme que lo siguiera. Sin pensarlo, tomé su correa y salimos al jardín bajo la luna llena, donde la noche parecía cobrar vida propia. Max tiraba de mí con fuerza, como si supiera exactamente hacia dónde ir. Caminamos entre los árboles, y el silencio era roto solo por el sonido de nuestras pisadas y el latir acelerado de mi corazón. De repente, Max se detuvo frente a un antiguo roble y comenzó a escarbar con sus patas, revelando un objeto envuelto en tierra y hojas secas. Lo tomé con cuidado. Era un medallón antiguo, cubierto de símbolos que no reconocía,
pero que emanaban una energía inquietante. Mientras sostenía el medallón, una oleada de recuerdos y emociones me invadió. Sentí la presencia de Antonio más cerca que nunca, como si él mismo me estuviera guiando a través de Max para descubrir un secreto que había permanecido oculto durante años. Pero, al mismo tiempo, una sombra oscura parecía cernirse sobre mí, amenazando con arrastrarme hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. Volvimos a casa en silencio, con Max siempre a mi lado, y supe que ese hallazgo era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás había imaginado. El medallón no solo era un objeto, era la llave que abría una puerta hacia un misterio que pondría a prueba mi cordura, mi corazón y mi voluntad. Mientras la noche avanzaba, la pregunta que me atormentaba se hacía más fuerte: ¿qué secretos ocultaba realmente Max? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrirlos? Sabía que estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida, y que la oscuridad que había comenzado a rodearme no era solo fruto de mi imaginación. El aire se volvió denso, y una sensación de peligro inminente me envolvió. Estaba atrapada en un juego donde las reglas me eran desconocidas, y Max, mi fiel compañero, parecía ser tanto la guía como la advertencia de lo que estaba por venir. La noche no había hecho más que empezar, y yo ya sabía que nada volvería a ser igual. Volvimos a casa con el medallón en mi mano, el frío de la noche parecía haberse infiltrado en mis huesos, y el peso de lo que acabábamos de descubrir me oprimía el pecho. Max caminaba a mi lado con una serenidad inquietante, como si supiera que aquel objeto no era solo un hallazgo, sino el principio de algo mucho más grande y aterrador. Yo, Carmen, sentía que estaba atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso me llevaba más profundo a un misterio que desafiaba toda razón. Al entrar en la casa, cerré la puerta con un clic que resonó en el silencio, y Max se acomodó en su rincón habitual, aunque sus ojos seguían brillando con una intensidad que me hacía sentir observada. El medallón parecía emitir un leve calor, y no pude evitar acariciar sus grabados, intentando descifrar sus símbolos antiguos que parecían contar historias de tiempos olvidados. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño proveniente del salón. Me levanté con cautela y, al encender la luz, vi que Max estaba frente a la ventana, mirando fijamente hacia el jardín. Fuera, las sombras danzaban bajo la luz de la luna, y por un instante, juré ver una figura borrosa que desapareció tan rápido como apareció. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una fuerza desconocida me empujaba a seguir adelante, a no dar la espalda a este enigma que había entrado en mi vida. Sabía que el medallón y Max estaban conectados de alguna manera, y que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar fantasmas del pasado y peligros que ni siquiera podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Investigando en la biblioteca del pueblo, encontré referencias a un antiguo linaje que guardaba secretos sobre objetos como el medallón, ligados a fuerzas que trascendían lo natural. Cada página que leía aumentaba mi inquietud, pero también mi determinación. Max, por su parte, parecía cada vez más atento y protector. En una ocasión, mientras leía en el salón, lo vi ponerse en guardia, gruñendo suavemente hacia la puerta, aunque no había nadie visible. Sentí que él percibía algo que yo no podía ver, una amenaza que se acercaba sigilosamente. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Era Elena, con una voz preocupada, que me contó que había hablado con algunos vecinos y que circulaban rumores sobre extrañas apariciones cerca del bosque, donde Max había encontrado el medallón. La gente empezaba a murmurar sobre leyendas antiguas, sobre sombras que no eran de este mundo. Esa misma noche, mientras la casa dormía, Max volvió a aullar, un sonido desgarrador que rompió el silencio y me hizo temblar. Sentí que el peligro estaba más cerca que nunca, y que yo, Carmen, estaba en el centro de una batalla invisible entre fuerzas que no comprendía. El medallón, Max y yo estábamos unidos por un destino que no podía evitar. Sabía que debía enfrentar lo que viniera, aunque eso significara perderlo todo. La oscuridad que me rodeaba ya no era solo una metáfora de mi soledad, sino una realidad palpable que amenazaba con devorarme. Y en medio de esa tormenta, una pregunta latía con fuerza en mi mente: ¿podría confiar en Max, o acaso él era parte de ese misterio oscuro que se cernía sobre mí? La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y el tiempo para descubrir la verdad se agotaba rápidamente. La tensión en mi vida alcanzó un punto insostenible,
como si cada latido de mi corazón hiciera retumbar una tormenta interna que amenazaba con estallar en cualquier momento. Max, mi fiel compañero, ya no era solo un perro, era el epicentro de un misterio que me envolvía en sombras densas y secretos que parecían querer devorarme vivo. Yo, Carmen, sentía como cada instante se convertía en un pulso de miedo y fascinación, una mezcla explosiva que me mantenía atrapada en un torbellino del que no podía escapar. Aquella noche, la luna llena bañaba el pueblo con una luz fantasmal, y la casa parecía cobrar vida propia. Los susurros del viento se colaban por las rendijas, y un escalofrío recorría mi espina dorsal cada vez que Max lanzaba un aullido profundo, casi humano, que parecía resonar en las entrañas del mundo. Era como si él canalizara algo más allá de lo terrenal, una presencia que se manifestaba a través de su cuerpo y su mirada penetrante. Mientras sostenía el medallón, sentí que su peso aumentaba, como si absorbiera toda la energía oscura que flotaba en el aire. Mis manos temblaban, pero no podía dejarlo caer. Era la única conexión que tenía con aquella fuerza misteriosa y aterradora que había irrumpido en mi vida. Max me observaba con una intensidad feroz, y por un instante, sentí que sus ojos brillaban con un fuego antiguo, como si fuera un guardián ancestral encargado de protegerme y, al mismo tiempo, advertirme del peligro inminente. Los días se convirtieron en una sucesión de momentos cargados de tensión y revelaciones. Cada sombra parecía esconder un secreto, cada ruido inesperado me hacía saltar del susto. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una prisión donde el pasado y el presente chocaban en una batalla invisible. Max y yo éramos los protagonistas de esa lucha, unidos por un destino que se revelaba implacable y despiadado. Recuerdo una noche en particular, cuando el viento aullaba con fuerza y las luces parpadeaban. Max comenzó a gruñir hacia la puerta principal, y yo, con el corazón en un puño, me acerqué lentamente para abrir. No había nadie, solo un sobre antiguo que descansaba sobre el felpudo. Al abrirlo, encontré una carta con una caligrafía elegante y firme, que contenía un mensaje críptico: el guardián ha despertado, la sombra acecha. Confía en quien no teme la oscuridad. Las palabras me helaron la sangre, pero también encendieron una chispa de valentía en mi interior. Sabía que debía enfrentar aquello que se acercaba, aunque el precio fuera alto. Max se frotó contra mí, como ofreciendo su fuerza y protección, y en ese momento comprendí que nuestra conexión era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, una noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación. Max estaba en alerta, sus ojos fijos en un rincón oscuro donde parecía formarse una figura etérea. Sentí como el miedo y la fascinación se entrelazaban en un torbellino, y supe que la verdad estaba a punto de revelarse, aunque no sabía si estaba preparada para ello. La oscuridad que me rodeaba no era solo un reflejo de mi soledad, sino una fuerza viva y poderosa que amenazaba con consumir todo lo que amaba. Max era mi guardián, mi enemigo, mi misterio. Y yo, Carmen, estaba atrapada en el centro de una historia que superaba cualquier límite que hubiera conocido. El clímax estaba cerca, y con cada segundo que pasaba, la línea entre la luz y la sombra se desvanecía, dejando solo una pregunta resonando en mi alma: ¿podría sobrevivir a lo que estaba por venir, o me perdería para siempre en las profundidades de aquel abismo oscuro? La madrugada en Segovia se había teñido de una quietud inquietante, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Yo, Carmen, me encontraba en el epicentro de una tormenta invisible, una batalla entre fuerzas que escapaban a toda lógica y que amenazaban con arrastrarme a un abismo del que quizás no podría regresar. Max estaba a mi lado, su presencia más intensa que nunca, sus ojos brillando con una luz que desafiaba la oscuridad. Aquella noche, la casa parecía respirar con vida propia. Los susurros que antes solo imaginaba ahora eran voces claras que resonaban en las paredes, y las sombras danzaban con formas que se retorcían en un juego macabro. Sentí el peso del medallón apretado contra mi pecho, como si fuera la última defensa entre el mundo que conocía y aquel misterio que se desplegaba ante mí. Max se levantó y se acercó a la ventana, observando un paisaje invisible para mí. De repente, lanzó un aullido desgarrador que rompió el silencio y despertó ecos en la noche. Fue un llamado, una advertencia, pero también una súplica que resonó en lo más profundo de mi ser. En ese instante, comprendí que no estaba sola, que fuerzas antiguas y poderosas se entrelazaban con mi destino y el de Max.
La puerta del sótano, que había permanecido cerrada durante años, se abrió lentamente con un crujido que me heló la sangre. Un frío intenso invadió la casa, y una figura oscura emergió de las sombras, envuelta en un aura que parecía absorber toda la luz. Max se interpuso entre esa presencia y yo, con un valor feroz que nunca antes había visto en él. Sentí como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, una mezcla de terror y un extraño éxtasis, mientras la figura avanzaba hacia nosotros. Las palabras que había leído en aquella carta resonaron en mi mente: el guardián ha despertado, la sombra acecha. Y supe que esa sombra no era solo un enemigo, sino también una parte de mi propia historia, un pasado oculto que Antonio había intentado protegerme de conocer. Con el medallón en la mano, levanté la mirada hacia Max, que me devolvió una mirada llena de confianza y sacrificio. En ese momento, entendí que nuestra conexión trascendía el dolor y la soledad, que él era el vínculo entre mi presente y un destino que debía enfrentar con valentía. La figura oscura se detuvo, y por un instante, todo quedó suspendido en un silencio absoluto. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, y sentí que el tiempo se rompía en 1000 fragmentos. Entonces, una luz suave comenzó a emanar del medallón, envolviendo la habitación y disipando las sombras que nos rodeaban. Max aulló una última vez, un sonido que fue a la vez un lamento y una victoria, y la figura desapareció como si nunca hubiera existido. El silencio volvió a reinar, pero ahora era un silencio lleno de promesas y misterios por resolver. Yo, Carmen, me quedé sola en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de alivio y temor que no podía explicar. Sabía que aquella noche había cambiado todo, que el camino que tenía por delante estaría lleno de secretos, desafíos y, quizás, redención. Pero en lo más profundo de mi alma, una pregunta persistía, como una sombra que se niega a desaparecer: ¿realmente había derrotado a la oscuridad, o solo había comenzado a desvelar un misterio mucho más profundo y peligroso? El medallón seguía brillando débilmente en mi mano, y Max, aunque exhausto, permanecía a mi lado, guardián silencioso de un secreto que aún no estaba listo para ser revelado. Y así, con la noche como testigo, me preparé para enfrentar lo que viniera, sabiendo que mi vida, y la de Max, nunca volverían a ser las mismas. El misterio apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a descubrir hasta dónde me llevaría.